Valiente Torres. Buenos días, soy el doctor Valiente Torres y voy a presentar un tema de bastante relevancia para todos aquellos que nos dedicamos a la atención en salud, no solamente en salud mental, sino en general, y veremos por qué es tan importante. Estas son las alteraciones afectivas que presentan los pacientes oncológicos en etapa terminal o en etapa 4, si la dividimos o la clasificamos por estadios. Es muy importante porque, como sabemos, el cáncer es una de las principales, o por excelencia, una de las patologías que despiertan esta serie de conceptos de miedo a la muerte y alteraciones que se relacionan con el temor al desconocido, al que va a ocurrir, y por ello hay que siempre estar muy atentos, no solamente a las cuestiones médicas que tiene el paciente, es decir, problemas, por ejemplo, hepáticos, de metástasis, problemas para respirar, sino también en las afecciones que tienen tanto cognitivas como afectivas. La siguiente, por favor. No sé si hay control para cambiar. No. Bueno. Ok, entonces. Pues primero hay que tomar en cuenta que el cáncer al año causa alrededor de 10 millones de muertes en todo el mundo, la mayoría de estos pacientes en estadios avanzados, y que los efectos de la enfermedad, como se comentaba, son desde físicos hasta sociales incluso, es decir, también cómo el paciente y la sociedad se enfrentan a las adecuaciones que deben existir, y claro, las vemos más en el primer mundo, pero en países de segundo, de tercer mundo y de desarrollo, pues es algo que no se aprecia muy a menudo. Algunas características que pueden tener nuestros pacientes son dolor, tristeza, cansancio, sensación de desesperanza y también cambios en su apariencia. Esto puede ser propiamente secundario a la enfermedad, por ejemplo, la baja de peso, o también propios de cirugías, cirugías que pueden ser muy agresivas, que haya resecciones importantes de partes del cuerpo, por ejemplo, y que puedan condicionar cambios afectivos. Entonces, enfrentar el proceso de esta enfermedad es muy difícil para el paciente y levanta cuestionamientos muy importantes en la vida del paciente, incluso existenciales e incluso espirituales. Por ello que también el área espiritual es algo que tiene que ser que tiene que ser evaluado con un cargo de profundidad. La siguiente, por favor. Okay. Bueno, entonces, en general, desde el diagnóstico de cáncer hasta la resolución final, es un camino bastante largo para el paciente, no en términos de supervivencia, porque hay unos que avanzan de manera rápida, pero sí en la sensación subjetiva del paciente al enfrentar esta situación. Y de todos los pacientes que están diagnosticados con cáncer, una gran mayoría presentan una etapa 3 o una etapa 4, es decir, etapas muy avanzadas, y de ellos hasta el 60% van a dar alteraciones emocionales o afectivas, es decir, tristeza, ansiedad o algún otro cambio del estado de ánimo. De ellos, el 50% van a cumplir categóricamente para un trastorno mental, es decir, solamente un 10% van a encontrarse dentro del subumbral, pero el 50% nos vamos a poder nosotros catalogarlos propiamente con un trastorno mental, en este caso afectivo, por ejemplo, trastorno de depresión mayor, trastorno depresivo persistente, algún trastorno de ansiedad, etc. Y dentro de los principales problemas a abordar en nuestros pacientes, siempre es primero una cuestión adaptativa, el enfrentamiento inicial del paciente al diagnóstico y a las medidas que va a tener que modificar en su vida, que con el paso del tiempo evolucionan ya propiamente a situaciones de ansiedad o de depresión.